Hemos visto a Rómulo, Numa Pompilio y Servio Tulio, pero la historia de la monarquía romana no podía terminar sin un gran villano. Un hombre cuya crueldad fue tan extrema que borró para siempre 244 años de reyes. Él es Lucio Tarquinio, el soberbio, y esta es la historia de cómo su maldad, paradójicamente, creó la República Romana. A diferencia de sus predecesores, Tarquinio no fue elegido, fue un usurpador. Su ambición desmedida fue impulsada por su propia esposa, la terrible Tulia Menor. Juntos, orquestaron el asesinato del rey Servio Tulio, que además era el padre de Tulia. La historia contada por Tito Livio narra un acto de sacrilegio absoluto, como Tulia, al ver el cuerpo sin vida de su padre tirado en la calle, ordenó a su cochero pasar el carro por encima de él en su camino para celebrar su nuevo poder. Un parricidio que manchó de sangre el inicio de este nuevo reinado. De inmediato, Tarquinio se autoproclamó rey sin consultar al Senado ni al pueblo. Su primer acto fue iniciar una purga sistemática. Se deshizo de todos los senadores y patricios que apoyaban las reformas de Servio Tulio o que simplemente se oponían a su ascenso ilegítimo. El miedo se apoderó de Roma. El nuevo rey no gobernaba con el consenso, sino con la espada. Su gobierno fue una tiranía absoluta. Eliminó de un plumazo las reformas sociales que habían beneficiado a los plebeyos, ignoró por completo al Senado, que pasó a ser un mero adorno, y gobernó a través de la fuerza y el terror. Se rodeó de una guardia personal para protegerse y usó la confiscación de bienes y el exilio como armas políticas contra cualquiera que osara levantar la voz. Sin embargo, y aquí viene la gran contradicción de su reinado, en medio de esta oscuridad, Roma creció en poder y monumentalidad. Tarquinio obligó a los plebeyos a trabajar sin salario en grandes proyectos de construcción. Fue mano de obra forzada, un pueblo entero trabajando bajo la opresión de su rey. De este sufrimiento nacieron dos obras maestras de la ingeniería y la arquitectura romana. La primera, la gigantesca Cloaca Máxima, el sistema de alcantarillado más avanzado de su tiempo, que saneó la ciudad y permitió su expansión. La segunda, el imponente templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina del Capitolio, el templo más grande y suntuoso que Roma había visto jamás. La ciudad se hacía más grande y poderosa, pero a costa de la libertad y el bienestar de su gente. Tarquinio también fue un líder militar exitoso. Expandió el dominio romano sobre el Lacio, consolidando a Roma como la potencia hegemónica de la región. Pero su éxito en el campo de batalla no lograba ocultar la tiranía que se vivía dentro de las murallas de la ciudad. Pero la gota que colmó el vaso, el evento que desataría la revolución, no ocurrió en un campo de batalla ni en el foro, sino en la intimidad de un hogar noble. Mientras Tarquinio y el ejército asediaban la ciudad de Ardea, su hijo, Sexto Tarquinio, cometió un acto infame. Obsesionado con la virtud de Lucrecia, la esposa de su primo Colatino, viajó a la casa de esta y, bajo amenaza de muerte, la ultrajó. Lucrecia, una matrona romana cuyo honor era su bien más preciado, quedó devastada. Incapaz de vivir con lo que consideraba una deshonra irreparable, convocó a su padre, a su esposo Colatino y a un amigo de la familia, Lucio Junio Bruto. Frente a ellos, les narró la terrible ofensa que había sufrido a manos del hijo del rey. Les hizo jurar que vengarían su honor y, para demostrar que solo el culpable debía vivir con la mancha, tomó una daga que llevaba oculta y se quitó la vida. Su muerte no sería en vano. Se convertiría en el símbolo de la opresión de los tarquinios y el catalizador de la libertad. Este sacrificio encendió la furia de Roma. Lucio Junio Bruto, quien hasta entonces había fingido ser un necio para sobrevivir a las purgas de Tarquinio, tomó el cuerpo sin vida de Lucrecia, lo llevó al foro y lo exhibió ante el pueblo. Con la daga aún ensangrentada en la mano, pronunció un juramento que cambiaría la historia para siempre. Juró por los dioses que nunca más habría un rey en Roma. Su discurso apasionado, narrando el crimen de Sexto y la tiranía del rey, movilizó a la multitud. El pueblo, harto de la opresión, se levantó en armas. El Senado, aprovechando la ausencia del rey, se reunió y declaró a Tarquinio el soberbio y a toda su familia enemigos públicos. Cuando Tarquinio, alertado de la rebelión,
intentó regresar a toda prisa con una parte del ejército, encontró las puertas de la ciudad cerradas. El ejército que quedaba en Roma se había unido a la causa republicana. El rey y sus hijos fueron condenados al exilio perpetuo, expulsados para siempre de la ciudad que habían gobernado con puño de hierro. Así, en el año 509 a.C., la brutal tiranía de Tarquinio, el Soberbio, puso un fin sangriento y definitivo a la monarquía romana. Su maldad fue el precio que Roma tuvo que pagar para alcanzar su libertad. De las cenizas de este régimen despótico nació algo nuevo y poderoso: la República Romana, una nueva era definida no por la voluntad de un solo hombre, sino por cónsules electos anualmente, por leyes escritas y por un poder, al menos en teoría, dividido entre el Senado y el pueblo de Roma. La historia de Tarquinio nos enseña que, a veces, los peores tiranos pueden, sin quererlo, sembrar las semillas de la libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.